Un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Es un placer compartir con ustedes este lunes 17 de octubre del año 2016. Este es el mes 10 del año y este también es su programa Análisis 19 aquí en el canal Cinevisión, Canal 19. Estamos aquí hoy gracias al Altísimo de que nos permite compartir con ustedes su almuerzo y también las informaciones de la cotidianidad política y social en la República Dominicana. Tenemos lamentablemente y con dolor que comenzar con la noticia del fin de semana. La confirmación de todas las precauciones y llamamientos que hicimos en la semana con relación al despliegue del Estado Dominicano en su solidaridad con Haití. El viernes y el jueves insistimos en la necesidad de que toda acción del Estado Dominicano en o con el Estado haitiano debe estar precedida de la política. Que sirve de poco la buena voluntad, el buen deseo, donde no hay reconocimiento de esa buena voluntad. Tampoco hay reconocimiento de la razón que tenemos nosotros de existir de este lado de la isla. Es una pena el voluntarismo que han expresado los presidentes de este país en los últimos 17, 18, 20 años. Un voluntarismo inexplicable. Un voluntarismo que no tiene justificación en ningún momento de la vida política dominicana. Nadie como presidente en este país había jugado tanto al voluntarismo con Haití como lo han hecho Leonel Fernández y Danilo Medina. No tienen cómo explicarlo. Y lo que hemos recibido en estos últimos 16 años son reveses, derrotas en nuestras relaciones con Haití. Derrotas. Las hemos perdido todo y todas. Hemos perdido todo, hasta la reputación internacional, en este juego miserable desde la política de jugar al voluntarismo con Haití. Este es el periódico El Nacional de ayer que leímos ayer en la mañana. Retirada. República Dominicana saca militares de Haití por una resolución del Senado. El Senado haitiano resolutó la expulsión de los soldados dominicanos en Haití. Soldados que estaban protegiendo las mercancías que el Estado Dominicano de buena fe había enviado a Haití. Como si este fuera un problema periodístico, como si lo que estuviésemos frente a un problema, a una disputa periodística, el gobierno dominicano, para ocultar su revés en su política exterior, lo que ha hecho es mandar a colocar titulares en los periódicos para ocultar, para suavizar esta vergüenza nacional que acabamos de vivir en Haití. Aquí está el Diario Libre de hoy. Presidente haitiano llama hipócritas a congresistas, a sus congresistas. Esto es el Listín Diario de hoy. Poderes chocan en Haití
por ayuda que le llevó República Dominicana. Todo eso es mentira. Eso que hace el Listín Diario y eso que hace el periódico Diario Libre son dos mentiras. Son dos titulares falsos. Dos titulares que buscan manipular las creencias, manipular los deseos y los sentimientos de los ciudadanos y de la sociedad dominicana. Todavía ayer el embajador adscrito a la Cancillería y ex embajador en Haití en el gobierno de Leonel Fernández, Guarionés Rosa, trataba también de resolver en los periódicos los problemas políticos. Este es el titular de Guarionés Rosa. Grupos de detractores en Haití descargan su enojo contra República Dominicana. Quiero decirle al director del periódico Listín Diario y al director del periódico Diario Libre y a Guarionés Rosa que el presidente interino de Haití es un senador de esa bancada. El presidente interino de Haití, el presidente Privert, es un senador de la pandilla, de la manada, de la madriguera que produjo esto. Eso no es un asunto casual. Senado haitiano pide sacar de su país a tropas dominicanas. Esta decisión, que fue la que tratamos el viernes, esta decisión no es una decisión del Senado, es una decisión del señor Privert. Es el gabinete del señor Privert el que manda a suspender la reunión mixta bilateral entre República Dominicana y Haití, sin ningún argumento y con una descortesía proverbial, porque ni siquiera manda a la Cancillería a notificar a la Cancillería Dominicana, sino que manda al Ministerio de Planificación de Haití, a un departamento del Ministerio de Planificación, a notificar la posposición. Ni siquiera lo hace por los canales formales de la diplomacia y del ceremonial del Estado haitiano. Lo advertimos y no es la primera vez. Con dolor tenemos que aceptar el acierto. Aquí no nos sentamos a hacer manipulación con informaciones. Aquí en el análisis somos rigurosos y muy certeros en la opinión. Eso lo cuidamos. Somos rigurosos en el análisis y certeros en la opinión. Tal vez perdemos en algunos casos la moderación que debe tener la opinión, que a veces la perdemos y lo entendemos porque nos envolvemos desde la política en los temas y lo sentimos como si fuéramos nosotros mismos que estuviéramos padeciendo lo que sufre y siente la sociedad y la población dominicana. Pero el análisis aquí es riguroso y lo advertimos. ¿Con quién pacta el presidente en Haití? Se lo preguntamos el viernes antes pasado, cuando comenzó la euforia por el encuentro con Privert. ¿Con quiénes han pactado? Oigan bien lo que les estoy diciendo. En Haití, ni la Iglesia Católica haitiana y la Iglesia Católica Dominicana han podido ponerse de acuerdo para un proyecto cristiano o para un proyecto católico común. Muchos obispos y muchos sacerdotes ven este programa. Y les pido que me desmientan, que me digan si es posible o si ha sido posible en toda la historia de la Iglesia Católica en República Dominicana y en Haití, consensuar, concertar un proyecto, una estrategia doctrinaria común entre Haití y la República Dominicana.
Porque aquí no jugamos a suposiciones. Aquí jugamos al análisis, jugamos a la ciencia. Aquí no hay nada de suposición, aquí no hay espiritualización de las relaciones dominico-haitianas. No hacemos sociología política ni sociología de la comunicación con las relaciones haitianas. Hacemos ciencias políticas con esas relaciones. Y por eso la certeza. Por eso cada vez nos anticipamos y le decimos al gobierno, a este y al pasado y al de Hipólito, lo que es correcto hacer. Haití es el otro lado de esta isla, pero del punto de vista geopolítico tenemos una competencia natural interminable, eterna, por el espacio vital. Y si eso no se entiende así, si eso no se entiende así y se maneja así desde la política, tendremos muchos y demasiados reveses, demasiadas derrotas, las vamos a seguir cosechando. Porque aquí no pueden seguir los Vicini, Pepín Corripio, Manuel Estrella y esa pandilla de Santiago pautando la política exterior de este país. La política exterior de este país tiene que estar concertada desde la política, no desde los intereses económicos de grupos empresariales. Ese es el problema que tenemos hoy, que tenemos presidentes con hipotecas de ánimo e hipotecas inmobiliarias con esos grupos económicos de poder. Y mientras esos lazos no se rompan, tendremos una República Dominicana a los pies de Haití. A los pies de Haití, dependiendo de los caprichos haitianos para nosotros actuar como Estado libre, independiente y soberano. Es lo que cuanto le queremos decir y lo lamentamos. Presidente, su servicio exterior en Haití, hoy, si tuviéramos una presidencia, si tuviésemos un estadista que tuviera la conciencia y la vergüenza democrática, la vergüenza política como norte, no deberíamos tener un embajador en Haití al servicio de Haití. No deberíamos tener hoy en República Dominicana a cónsules en todos los puntos fronterizos de este país al servicio de la política haitiana, que es lo que tenemos hoy. Un servicio exterior. La Cancillería de este país debería estar dándole explicaciones a esta nación. Si tuviésemos un Senado, si tuviésemos una Cámara de Diputados, deberíamos estar hoy proponiendo la interpelación del Canciller de la República para que le explicara a este país qué sucedió en Haití. ¿Por qué llevamos a un presidente a cometer este error, a cometer este fiasco en las relaciones dominico-haitianas? Pero eso no va a pasar. Eso no pasará. Porque lamentablemente este país está a la deriva en cuanto a política exterior. Este no es un país que tiene una política exterior clave como norte, como vergüenza. Esto es una política exterior al servicio de intereses privados y no al servicio de los intereses generales de la República Dominicana. Hoy es lunes y una ensalada de tomate es muy buena para comenzar la semana. Vengo ahora para que compartamos la otra parte del menú. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Busca el Poder Ejecutivo, las autoridades, enmendar
la metida de pata que han dado con el tema de los subsidios. El presidente el viernes emitió un decreto tratando de corregir la locura gubernamental de declararse insolvente para resolver los problemas estructurales que tiene la República Dominicana. Quiero usar como apresto este símil del periódico El Nacional del día 11 de septiembre del 2004. Aquí está. Este es el periódico El Nacional del 11 de septiembre del 2004. Si me lo pudieran poner completo, por favor. Si me pudieran tomar hasta un conato que hay, exactamente. Ahí está. El 11 de septiembre de 2004, el gobierno presidido por Leonel Fernández mandó a la policía a incautar las guaguas por un debate sobre las alzas en los pasajes. De ese momento acá, ¿qué tiempo ha transcurrido? 12 años. Oigan bien, un problema de hace 12 años ha perdurado en el tiempo. ¿Por qué? Porque la política ha fracasado. Hoy tenemos, este es el periódico Hoy, de hoy. ¿Qué diferencia tiene? Aumentarán precios de pasaje y carga por falta de subsidio. Aquí está. Choferes se resisten a que les quiten subsidio. Miren el conato que tiene la capital dominicana. Y les mostré un periódico de hace 12 años con los mismos problemas. Les decía el viernes que el problema que tenemos aquí con el tráfico, transporte y tránsito es que el Estado dominicano lo que hay que es ponerle parches a los problemas estructurales de este país. Aquí en los últimos 16, 20 años, ningún problema ha sido afrontado de manera estructural desde la política, sino en forma coyuntural. Y ese subsidio que el gobierno arranca a los choferes no es de los choferes, es la asistencia social que el gobierno otorga a los ciudadanos, a la gente que usa el transporte público en este país para protegerle de la especulación de esas mafias choferiles llamadas sindicatos. ¿Por qué surgen esas mafias choferiles? Igual que como surgen los colegios, igual que como surgen las universidades privadas. Por la ineptitud, por la incapacidad del Estado de proveer una educación universitaria de calidad. Por la incapacidad del Estado de proveer un servicio sanitario y de salud de calidad. Y por la incapacidad del Estado de proveer un sistema de educación público básico de buena calidad. Por eso surge el colegio. ¿Y qué hace el Estado? Asistir a las universidades privadas, asistir a los colegios privados, asistir a las clínicas privadas. Eso es lo que ha hecho el Estado. Pero el problema está igual. Y hoy con el tráfico, con el transporte, con el tránsito, tenemos los mismos hongos. Los mismos hongos. El argumento es que ya las razones que dieron origen al decreto del año 2011 no están presentes. Este es el anuncio de la última resolución de Industria y Comercio. Yo le voy a probar a ustedes que las razones son las mismas y en peores circunstancias. Gobierno sube otra vez los combustibles. Elton, tómame los 2 amarillos de esa noticia, por favor. Que me quepan los 2 amarillos.
este y ese, si te es posible. Ahí, ok, ahí lo tienen. Fíjense que ahí dice, en el amarillo más alto, las gasolinas premium y regular subirá 2 pesos, por lo que la primera se venderá a 202,80 pesos y la segunda a 187,70 pesos el galón. La tasa de referencia, el precio de referencia del barril de petróleo es de $50,77. Eso cuesta el barril de petróleo hoy para el precio de 202,80 y 187,70. Yo quise traer el periódico El Nacional, el mismo periódico del viernes 19 de marzo del año 2010. Aquí está la portada de ese periódico que quise traer. Bajan GLP, o sea, el gas licuado de petróleo y el fuel oil, pero el resto sube. Aquí está la noticia interna. En los dos amarillos, Elton. Esto es en el 2010. En el amarillo de que está más abajo, dice: a partir de mañana sábado, el precio de la gasolina premium será de 165,90 pesos para un alza de 1,90 pesos y el de la gasolina regular de 155,90 pesos para un alza de 1,50. ¿Cuál es el precio? Está a la derecha de ustedes. El precio de referencia del barril de petróleo, mírenlo ahí, $82. Señores, con $82 el galón, el barril de petróleo, la gasolina premium costaba 165,90. La gasolina premium con el barril de petróleo a 50,77 cuesta 202 pesos con 60 centavos. Ustedes entienden nuestras posiciones. Ustedes entienden por qué opinamos como opinamos. La diferencia es de casi 40, 50 pesos entre un precio y otro. Con el barril de petróleo a 82. Cuando el barril de petróleo costaba $82, la gasolina se vendía a 166 pesos, la gasolina premium. Y con el barril de petróleo a 57, casi $51, estamos pagando la gasolina premium a 202 pesos el galón. Para que ustedes entiendan qué se está haciendo con ustedes. Ese precio de gasolina no es competitivo para tener pasajes al precio que el gobierno quiere. Y lo mismo que hizo Leonel Fernández en el año 2004, que quiso bajar el pasaje por decreto, que trajo la confrontación con los choferes, es lo que está haciendo Danilo Medina hoy. Sin tomar en cuenta que ha duplicado los peajes para los choferes, que ha duplicado el costo del malvete para la placa. Nada de eso lo estamos tomando en cuenta. Y dicen ellos que las condiciones han cambiado. Han conseguido un coro y un corro de gente aplaudiendo esto. El daño está sobre los usuarios del transporte público. Ellos son los que tendrán que pagar este despropósito, porque todo lo que aquí se está moviendo en esta locura fiscal, aquí no hay
más que locura fiscal, frenesí fiscal. En eso es que hemos metido este país. Toda la diablura que montó Simón Lizardo en el Ministerio de Hacienda, hoy tiene este país al garete. Este problema que tenemos con el dólar tiene que ver con Hacienda, no tiene que ver con la política monetaria del Banco Central, ni la política financiera del Banco Central. Tiene que ver con Hacienda, con el enorme hoyo, el enorme déficit que aquí ha dejado Hacienda en el Banco de Reservas y en toda la economía nacional, la enorme deuda emitida. Aquí no se sabe cuánto es la deuda real de este país hoy. Y esto que tenemos con el dólar es la desconfianza en la economía. Son estas locuras lo que están provocando la estampida de dólares del país. Esto es lo que está provocando la incertidumbre. Usted hoy encapricharse y decir, vamos a cobrarle mañana el 50% de ITEVI en aduana, sin saber si esa mercancía o si esa materia prima se va a vender después de producida. Y usted está cobrando un 50%, igual que el anticipo. Usted está comprando, aplicando 2 impuestos regresivos sobre la productividad de este país. Usted está lastrando la productividad de este país y quiere que todo el mundo, que todo el que tiene dinero para meterlo aquí, lo meta en un sitio donde no se sabe cuál va a ser la política mañana, la política fiscal, la política arancelaria o la política tributaria. Usted quiere que le metan dinero a un país así. Y el que tiene su dinero en un país que funciona de esta manera, ¿lo va a dejar aquí? No, lo saca. Estamos viendo los economistas comprometidos con esta barbarie, hasta los de oposición, justificando estas conductas, justificando este despropósito, porque los que no están asalariados están igualados. Esto es de oposición. Los que no están asalariados en el gobierno están igualados. Y por eso cuando opinan, yo vi una asquerosidad de un dirigente del PRM hoy en el periódico Hoy de Hoy, de un economista del PRM. Vi un vómito de ese economista, vómito, no puedo decir de otra manera. Y búsquenlo y léanlo, un panfleto económico, justificando, diciendo que hay dólares suficientes en este país. Diciendo que hay dólares suficientes en este país. Una persona que a mí me merecía respeto, ya no. Y dice que es de un partido de oposición, del equipo económico, del equipo técnico, de un partido de oposición. Simplemente porque está igualado, porque está recibiendo remunerado por el Estado y teme perder la remuneración. Y se mastica la lengua. Y pervierte la pluma. Este lunes está bueno para una pechuguita de pollo en salsa agridulce. Si hay un arrocito con vegetales, mucho mejor. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima del jurídico. Cinevisión, Canal 19. Con ocasión del cuestionamiento y de los pronunciamientos de la juez Awilda Reyes contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, vimos que en pandilla, jueces de la Suprema Corte de Justicia salieron a justificar
el comportamiento honesto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, produjo esta declaración. El doctor Milton Ray Guevara defiende honestidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Quiero decirles a esos jueces que raudos y veloces han salido a defender la honestidad del doctor Mariano Germán, que la honestidad no es un dato, que la honestidad es una tarea, y en un juez mucho más. La honestidad es una tarea, y nunca se puede hablar de honestidad en un sistema de justicia que es incapaz de juzgar cosas como estas. Arriba. Empresa negoció Tucanos a República Dominicana, busca acuerdo con las autoridades federales de los Estados Unidos. ¿Dónde está el caso de los Tucanos investigado? La empresa culpable de pagar un soborno en República Dominicana está buscando, esa empresa se declara culpable de pagar un soborno en República Dominicana, de pagar un soborno a senadores en República Dominicana. Esa empresa se declara culpable ante las autoridades federales. Busca un acuerdo para que la multa y la pena sea menor. Y todavía aquí, ese escándalo internacional está en fase inicial. Con ocasión de un allanamiento que se hizo a un prestigioso médico dominicano envuelto en un escándalo de corrupción junto a un senador de los Estados Unidos, cuando las autoridades federales llegaron a la casa de ese médico prestigioso dominicano en los Estados Unidos, las autoridades federales encontraron en la casa de ese perseguido a un juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en esa casa, hospedado. Repito, hospedado en esa casa, en la casa de ese perseguido, estaba un juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pero ¿saben qué cosa? En el Tribunal Constitucional de la República Dominicana descansa un pedido de ese perseguido que busca condenar al Estado Dominicano por un contrato que tiene ese perseguido que no se ha aplicado en la República Dominicana por lo oneroso que es. O sea, un juez del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tiene un caso de ese señor y en la casa de ese señor estaba pernoctando, estaba vacacionando un juez del Tribunal Constitucional. Yo le pregunto al doctor Milton Ray Guevara que si es honestidad que un juez esté en la casa de una persona que tiene un caso en ese tribunal, que si es honesto, que si es decente, que un juez del Tribunal Constitucional esté en la casa de una persona donde ese juez tiene que decidir sobre un caso de ese señor. Que si hay honestidad ahí, que si es honesto un presidente de la Suprema Corte de Justicia que tiene una sección inmobiliaria, un tribunal de tierras,
que tiene un tribunal de tierras, que es un antro de corrupción, donde personas pierden sus viviendas, pierden sus propiedades, porque mafias enquistadas en el propio tribunal falsifican los títulos. Que si es honesto un juez, por eso digo, la honestidad no es un dato, la honestidad es una tarea. Y en un juez mucho más. Que si es honesto un presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde una hija del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un caso que envuelve al propio vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y a su hija, y que ese presidente de la Suprema Corte de Justicia decide él, el juez vicepresidente, y la doctora Marta Olga García, otra juez de la Suprema Corte de Justicia, decidir sobre un caso que tiene interés el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Que si ese presidente es un juez honesto, le pregunto al doctor Milton Ray Guevara, que si un juez honesto es, por ejemplo, un juez cualquiera que sus hijos son capaces de comprar carros Porsche personalizados, que como un juez puede justificar que sus hijos cada año se den el lujo de cambiar los Porsche y comprarlos personalizados, o sea, mandarlo a hacer a su manera a la fábrica de carros Porsche. Yo tengo aquí abogados como el doctor Pina Acevedo. El doctor Pina Acevedo, 72 años de ejercicio del derecho. César Pina Toribio, su hijo, ni el doctor Ramón Pina Pierret, su otro hijo. Yo no conozco ningún descendiente del doctor Pina Acevedo con un ejercicio de 72 años que sus hijos o sus nietos cambien carro Porsche personalizados cada año. Y estoy hablando del ámbito privado. Estoy hablando de abogados. Estoy hablando de abogados privados. Yo no conozco un hijo del doctor Marino Vinicio Castillo que cambie o que tenga un Porsche personalizado, como lo tienen hijos de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Que si esa Suprema Corte de Justicia es una Suprema Corte de Justicia honesta. Jueces que en el año 96, que en el año 94 vivían de manera modesta, hoy tienen una opulencia y muestran una riqueza que tupe, que produce hipo. Que si es posible que en este país no se oiga lo que esa juez está diciendo, que si no merece esa juez que se atienda, que se oiga lo que ella está diciendo. Porque la honestidad, más que un dato, que es como me lo está presentando el doctor Guevara, o más que una acción de grupo, una identidad de grupo, una identidad social, como hablan los jueces, como es de un juez que están hablando, y ellos más que personas, más que una identidad personal, tienen una identidad social. Yo le pregunto a esos jueces qué opinan, que si no se merece en un juicio oír a una juez que es víctima, a nuestro juicio, de un prejuicio y no de un juicio. Las pruebas se demuestran, sobre las pruebas no se opina. Sobre las pruebas son para demostrarlas, no para opinarlas. Y el problema aquí no es un problema ético, es un problema de comportamiento,
Ella está pidiendo que le hagan un juicio donde se le pueda oír. Ella tiene 7, 8 meses diciéndole a este país que le hagan un rastreo, que le hagan un mapeo, que le hagan una cartografía técnica a su celular para que las autoridades sepan quiénes le dieron la orden para que ella actuara en las consecuencias que actuó. Complázcanla. En lugar de hablar de la honestidad de Mariano Germán, hablemos del juicio, no del prejuicio contra Wilda Reyes. Ella es una mujer que cometió errores, ella aceptó dinero. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que a pesar de eso, ella tiene derecho a un juicio justo. Eso es lo que estamos diciendo. Y no a un prejuicio de jueces. No a una camarilla de jueces. No a la opinión en camarilla, en banda, en pandilla de jueces. Eso es lo que estamos diciendo. Porque este país, por no tener justicia, estamos viviendo una ola de criminalidad, de violencia y de delincuencia organizada y social que esa justicia ha sido incapaz de frenar. Y entendemos que eso es más importante. Y por eso estamos hablando de esta forma. Y la mesa está abierta para todas las alusiones que aquí se han hecho. Porque ya es tiempo de que aquí dejemos de estar haciendo nombres en los medios de comunicación. Dejemos de estar pensando en lo que la gente dice de otro y pongámonos a pensar en lo que la gente piensa del otro, para que no cometamos el mismo error que hace 2000 y tantos años se cometió en Israel, que soltaron a Barrabás y crucificaron a Jesús. Soltaron a un ladrón porque para la mayoría, para la popularidad, Barrabás era mejor que Jesús. Y todos hoy, 2000 y tantos años después, no estamos siguiendo a Barrabás. Estamos teniendo como norte, teniendo como mirada a Jesús, al que crucificaron, al que la popularidad crucificó. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. El viernes hubo una reunión en el Palacio de esta forma, con esta, aquí está, gracias. Analizan desgravación en el mercado del DR CAFTA. Esa reunión la encabezó, como siempre, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Cuando aquí no se quiere, cuando el gobierno no quiere que se haga una cosa, se le entregan a Gustavo Montalvo. Cuando el gobierno quiere que algo se quede trunco, se quede a medio talle, nombra a Gustavo Montalvo. ¿Por qué el ministro de la Presidencia no dedica su tiempo, en lugar de estudiar la desgravación, por qué no dedica su tiempo a hacer un inventario, una auditoría forense de todo lo que aquí se ha hecho alrededor de las importaciones en la República Dominicana? ¿Por qué, por ejemplo, hoy, día 17 de octubre, los productores de cebolla, los productores de cebolla de San Juan de la Maguana están pidiendo que no se autorice importar cebolla?
¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué Gustavo Montalvo no se dedica a pensar qué está pasando en el despacho de Ángel Esteves? ¿Qué está pasando en el despacho de José Ramón Peralta y en el despacho de Osmar Benítez en la Junta Agroempresarial? Que los productores de cebolla no quieren que se importen cebolla cuando ya el palo está dado. Ya se importó la cebolla. Y pregunten qué pasa con ese negociazo que ha montado esa mafia en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia y en la Junta Agroempresarial Dominicana. Que cebolla que debe costar, puesta aquí, 13 pesos, esa cebolla le llega al público a 80, a 70 y hasta 90 pesos la libra. ¿Por qué no investiga Gustavo Montalvo lo que pasa con la cebolla, por ejemplo? ¿Por qué oigan bien lo que estoy diciendo? Estoy hablando de que 80,000 quintales de cebolla puestos aquí cuestan alrededor de 13, 14, 15 pesos y se venden a 85. ¿Quién tiene la diferencia? Entre José Ramón Peralta, entre Ángel Esteves y Osmar Benítez. Tienen ese abuso, ese robo, lo tienen esas tres gente. Esas tres gente, y ese mismo robo, usted lo puede trasladar a la comercialización de azúcar, por ejemplo. Esos mismos abusos. No olviden que hará unos 4, 5, 6 años, aquí hubo un problema con el azúcar, que al azúcar importada de una casa comercial importante de este país, grupos de esos carteles mafiosos que se mueven alrededor del azúcar, la llenaron de arena o de tierra. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes se recuerdan si hubo alguna sanción sobre esos grupos que dañaron ese azúcar y que la gente la consumió con arena? ¿Usted conoce que la justicia, o que se hayan llevado a la justicia a los culpables de ese daño y de ese riesgo sobre la salud dominicana? No se conoce. Hoy tenemos con el azúcar las mismas mafias en el azúcar. Y esos grupos, José Ramón Peralta, Ángel Esteves, Osmar Benítez, todos esos grupos que se mueven alrededor de los monopolios, de la manipulación de precios de los productos de primera necesidad, han buscado, y me sorprende, oí en estos días a Pablo Ros, una persona a quien respeto, a quien admiro, de quien tengo un cariño inusitado. Le he tratado poco, pero tengo respeto, amor por lo que hace. Y he visto a Pablo Ros que ha servido de abanderado para que estos pillos, que estos salteadores hagan lo que hagan. Y él parece que no está al día con estas cosas que yo estoy diciendo. Aquí hay grupos económicos, productores de azúcar, que no importan, los Vicini, por ejemplo, que no importan la cantidad de azúcar necesaria, cosa que no producen la cantidad de azúcar necesaria para poder importar. Su producción la colocan en el mercado preferencial mediante cuotas, y entonces el consumo nacional, ¿qué hacen ellos? Que la importan del mercado preferencial a menos precio, más barata, y entonces manipulan los precios. Y oigo a Pablo Ros, un profesional que respeto, repito, una persona sirviendo de condón de estos grupos, y no lo entiendo. Yo creo que Pablo debería cuidarse. Pablo debería cuidar su buen nombre al momento de opinar para justificar los despropósitos, para justificar los estropicios de estos grupos mafiosos que lo que han hecho en los últimos tiempos es esto que está aquí, igual que la Cervecería Nacional Dominicana.
la manipulación de precios de productos de primera necesidad en República Dominicana. Parece que Pablo Ross no sabe que esto está pasando. 1.096 millones de dólares les roban al fisco todos estos grupos que manipulan los productos de primera necesidad en el país. Ese es el daño, Pablo. Y ojalá tú entendieras bien de qué se trata esto, para que no te dejes tomar de tonto de estos grupos, ni tampoco ponga en riesgo tu palabra, porque tú eres de los comunicadores o de los pocos comunicadores como Álvaro Albelo Hijo, que en este país no solo crean opinión pública, sino que crean conocimiento. Y la gente que nos dedicamos a crear conocimiento, a crear opinión pública en este país, debemos cuidar mucho nuestros juicios y nuestras opiniones. Porque nunca deberíamos colocar nuestras opiniones y nuestros juicios al servicio de las peores causas nacionales. Eso es lo que entendemos. Y sé que te llegará el mensaje. Y espero que recapacites y pienses, si lo entiendes dable, recapacites y pienses en lo que te estoy diciendo. Estos grupos han manipulado el azúcar, han manipulado los productos de primera necesidad de esta manera. Los productores de San Juan están pidiendo que no se importe. Ya el palo está dado. Ya le metieron 100.000 quintales de cebolla para dañarle la cosecha. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. El embajador de los Estados Unidos produjo estas declaraciones en el periódico Hoy del viernes. El embajador de Estados Unidos pide acción del gobierno contra abusos de los grupos LGBT. Nosotros creemos que los grupos LGBT deberían reorientar, con el embajador a la cabeza, sus demandas en cuanto a derechos. Porque ellos tienen, los LGBT, como ellos mismos lo dicen, una identidad social. Ellos han renunciado a su identidad personal para adoptar una identidad social, una identidad de grupo. Y una identidad de grupo nunca puede crear derechos. Ellos han planteado y han pedido hasta sanitarios en los centros públicos para LGBT. Y yo les pregunto, un homosexual, un gay homosexual, porque haya decidido tener una identidad de grupo, puede entrar al baño de una mujer porque él diga que es hembra y que él piense como una mujer siendo macho. Puede entrar a un baño de una mujer. ¿Dónde están los derechos de esa mujer que no es ni gay ni es lesbiana? ¿Puede una mujer lesbiana pedir entrar a un baño de hombres en un supermercado? ¿Dónde están los derechos de esos hombres heterosexuales que se sienten agredidos en su intimidad por una mujer que dice que es lesbiana? Aquí hay gente que piensa que en cualquier lugar puede abrir un hoyo y cavar una mina de derechos. Me dice Elton que debo cerrar ya el programa. Yo le prometo tratarle mañana, cerrarle ese debate
mañana con ustedes. Nos veremos mañana a las 12.